Tal vez no tienen una buena señal. Aquí. Vamos a ver ahora, seguimos en lo que es un término algebraico. Vamos a ver un término, estos términos algebraicos pueden ser dependiente e independiente. ¿A qué se refiere cuando hablamos de dependiente? Por ejemplo, ahorita vamos a irnos a nuestra... Aquí, de acuerdo a dependiente, se refiere a aquel que está compuesto por el coeficiente y las letras, es decir, coeficientes y variables. A cambio, el independiente es aquel que no tiene las letras, es decir, que son solo coeficientes, no depende de nadie. A eso se refiere el término dependiente e independiente. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Dependiente 5xy al cuadrado. Es dependiente porque el coeficiente está junto con las variables. Y un término independiente es aquel que solo está compuesto por el coeficiente, es decir, el número, ¿no? Estos son conceptos que necesitamos saber para luego ya adentrarnos más profundo en lo que es el álgebra. Estas son nociones generales de álgebra. Ahora veamos, entre los términos algebraicos pueden haber diferentes clases. Aquellos tenemos el término entero, término racional, término irracional y término fraccionario. ¿A qué se refiere con un término entero? Es aquel donde el denominador no contiene una letra. Por ejemplo, aquí tenemos x elevado a 5, ¿no? El denominador se sobreentiende que es la unidad, pero no se anota, ¿no? En 6xy elevado a la cuarta lo mismo. Y aquí 2x al cuadrado sobre 3. Este se considera un término entero porque en el denominador no hay una letra. ¿Ya? Ahora vamos a lo que es el término racional. Un término racional es aquel que no contiene un signo del radical. ¿A qué se refiere un signo del radical? Es decir, la raíz cuadrada. Que no contiene una raíz en el denominador. Aquí vemos un ejemplo, 5x sobre 3, xy sobre 6 menos 3x. Término irracional, como lo dice, es aquel que sí contiene el signo de la raíz, es decir, el signo del radical, en cualquiera de sus términos, ya sea numerador, o esté solo, ¿ya? Y término fraccionario es aquel que sí en su denominador tiene una variable. ¿Hasta ahí estamos claros? Estos son conceptos. ¿Estudiantes o hay alguna duda? El silencio otorga, nadie me dice nada, todo está claro entonces. Sí, profe. Bueno, esto es teoría. Recuerden, como casi este tema es mayormente teoría, va a haber preguntas de teoría en su examen. Ya, ahora vamos a lo que es una expresión algebraica. Entonces, ¿qué es una expresión algebraica? Es aquella que está compuesta por términos, por varios términos. Es decir, estos términos pueden ser dependientes o independientes. Y estos términos están unidos, como ven en este ejercicio, por signos, ya sean negativos, positivos. Por ejemplo, 4x elevado a 5 menos 6xy elevado a la cuarta más 2y elevado al cubo. Todo esto vendría a ser una expresión algebraica. Otra expresión algebraica es 2m más 1. Y otra expresión algebraica es 1 sobre 7b más c más d.
Estas son tres expresiones algebraicas. ¿Por qué sé que son tres expresiones algebraicas? Porque están separados por la coma. Aunque no se ve mucho, vamos a agrandarlo. Ahí esos son comas, ¿ya? A ver, entonces vamos a irnos a nuestra pizarrita. Vamos a cambiar a nuestra pizarrita. Aquí. Vamos a hacer un repaso. Entonces, ¿qué vimos? Vimos lo que es un término dependiente. Luego vimos lo que es un término independiente. Un término dependiente, a ver, como dijimos, un término dependiente es aquel que está acompañado, aquel coeficiente que está acompañado de las variables. Denme a ver un ejemplo ustedes de un término dependiente. Jessica, Laime, a ver, denme un ejemplo de un término dependiente. 3 y la Y. Ya. 3 y la Y está muy bien. Es un término dependiente porque está acompañado de la letra. Ahora, Roger, Umiri, deme un ejemplo de término independiente. Recordemos que solo es el coeficiente cuando es independiente. Roger, estoy calificando, no me responde, quiere decir que no está tomando atención en clase. Estoy tomando apuntes de quien no responde. Aunque se equivoque de responder, la cosa es participar. ¿Alguien le puede ayudar a Roger? -5, profe. Ya, -5 vendría a ser un término independiente. Está bien. Escúchame bien, vamos a hacer reglas. Todos tienen que estar activados en su cámara. Aquel que no está activado la cámara lo voy a comenzar a eliminar de la clase. Así que activen todos su cámara, por favor. Todos tienen que estar activados su cámara. Siguen varios sin activar la cámara. A estas alturas tengo que renegar todo el tiempo. Ustedes ya son grandes. Tienen que hacer caso. Javier de la Cruz tiene que activar. Orson, Roger, Diana. Ahora sí, no parece que yo estuviera hablando con la pared porque están todos desactivados. Ya, eso es lo que hemos visto en cuanto a términos dependiente e independiente. ¿Qué más hemos visto? Luego viene lo que hay diferentes clases de términos algebraicos, les dije, ¿no? Pueden haber 3x, puede haber 6y al cuadrado con una raíz, puede haber 2x sobre y. Todos estos podemos ver diferentes términos algebraicos. Este vendría a ser un término entero, un término irracional, un término fraccionario, o también este podría ser un término irracional, que es racional, no este es irracional. Racional, ¿por qué? Porque no contiene una raíz, es decir, a esto se refiere con raíz, ¿ya? Y podemos ver en una expresión algebraica diferentes términos. Entonces, ¿qué vendría a ser una expresión algebraica? Una expresión algebraica es la unión de estos términos. Yo puedo unir estos términos con signos.
Positivos o negativos. Positivo, negativo. O cualquier signo positivo o negativo. Y la unión de estos términos algebraicos con los signos es lo que conforma una expresión algebraica. Todo esto es una expresión algebraica. Y uno de estos es un término algebraico. ¿Ya? ¿Está claro? Estudiantes, lo que hemos visto en la teoría lo estamos explicando ya en la pizarra, ¿no? ¿Se puede explicar de nuevo, por favor? Ya. A ver, aquí. Entonces sí se ve todo. Pero de arriba no. Ya, un poquito voy a hacer. Ahora sí. Bueno, repasamos que lo primero hemos aprendido del término algebraico, ¿no? Es lo que hemos visto primero. Este término algebraico vendría a ser este número. El término algebraico está compuesto por el signo, coeficiente y variable. O a la variable también se le dice parte literal, ¿ya? Al coeficiente también se le dice constante, cualquiera de esos nombres recibe. Ahora estamos estudiando que este término algebraico puede haber de dos tipos, dependiente e independiente. El dependiente es aquel que está acompañado de una variable y el independiente es aquel que solo consta del coeficiente. ¿Ya? Este término puede haber de dos tipos. A la vez, este término algebraico puede haber de diferentes clases. Esto puede haber de diferentes clases. Puede haber términos enteros, término irracional. Cuando digo irracional es porque lleva la raíz. Término fraccionario y término racional porque no lleva la raíz. Se puede ver diferentes clases. Ahora, la unión de varios términos, es decir, de varios términos de cualquier tipo algebraico, conforman una expresión algebraica. ¿Cómo se compone una expresión algebraica? Se une cada término por signos, ya sean positivos o negativos. Toda esta unión de varios términos conforma una expresión algebraica. Y en la expresión algebraica, como lo estoy mencionando, este vendría a ser un término. Este es un término, este es un término, este es otro término, y la unión de todos estos términos con signos forma la expresión algebraica. Ahora sí está claro. Es teoría. ¿O hay duda para que lo vuelva a explicar? Estudiantes. Una más sería, profe. No me entendí casi. ¿Qué no entendió? A ver, dígame. Habilite su micrófono, es que había un choque de sonido, para que me diga. Casi todo. Pero a ver, yo te pregunto para saber qué es lo que has entendido. ¿Qué es una constante? A ver, dígame. Agarre su cuaderno si no sabe, agarre su cuaderno y lea, porque se supone que lo que ya les he enviado está en su cuaderno. A no ser que usted no hubiera mirado nada y por eso lo que no entiende nada. También debemos de poner de nuestra parte.
¿Quién era el que hablaba? Ahora está calladito. ¿Cómo es eso? Era Cueva, profe. ¿Cómo? Era Juan David Cueva. Cuevas, a ver, dígame sin miedo. Estamos aquí para aprender. O a ver, uno de sus compañeros le puede repetir una constante o coeficiente que viene a ser número o letra. Número. Número. La variable, ¿cuál es? ¿La letra o el número? La letra. La letra. Ahí ya estamos aprendiendo. Letra. El término algebraico, ¿cómo está compuesto? ¿Por cuál está compuesto? Por signo Coeficiente. Y variables. variable. Muy bien. Este término algebraico podemos encontrar de dos tipos. ¿Cuáles son los dos tipos? Dependiente. El independiente. ¿Por qué dependiente? Porque necesita de el coeficiente de una. ¿De una qué? Variable. Exacto. Variable. ¿Y el independiente por qué? Porque está solo el coeficiente, ¿no? Ahora, ¿cuántas clases de términos hay? Tenemos el término entero, el término irracional, el término fraccionario y el término racional. Todo esto lo hemos visto nosotros en el avance de primero y segundo. Hemos visto los números enteros porque no tenían un denominador, ¿no? Los irracionales porque llevan la raíz. Aquí el fraccionario, digamos. Nosotros veríamos 2/3, era un número fraccionario en aritmética, pero ahora en álgebra se lo considera fraccionario porque en el denominador contiene una variable. Y el racional es porque no contiene ninguna raíz en su numerador o denominador. ¿Ya? A eso se refiere. Y una expresión algebraica es la unión de varios términos de cualquier clase, unidos por un signo positivo y negativo. Nada más es eso. Eso es una expresión algebraica. ¿Qué es una expresión algebraica? Es la unión de varios términos, ¿no? Con signos positivos o negativos. Hasta ahí sería eso la teoría. ¿Estamos bien ahora sí? Ya he repetido varias veces, yo creo que ya han entendido, ¿no? Ay, Marco Antonio, me hizo dar sueño. Esas ganas. A ver, vamos a ver ahora ejercicio para que despierten. Voy a borrar esto. Yo supongo que están tomando apuntes, ¿no? Para aquellos que son flojitos para leer. Anoten ejemplos debajo. Esto tiene, a partir de aquí, los ejemplos tienen que estar en el tema, ¿no? Ejemplos. Ejemplos. Número 1. A ver, anoten, indique dos ejemplos de término
de términos dependiente e independiente. Número 2. Vayan respondiendo eso también hasta que yo pienso. Denme 2 ejemplos de cada uno. Ya, esos 3 ejercicios hagan ahorita. Eso debe estar en su tema, seguido de lo que les voy a enviar la teoría. Indique 2 ejemplos de términos dependiente e independiente. Anote 2 ejemplos de cada clase de término. Y ejemplifique un ejemplo de expresión algebraica. A ver, voy a preguntar y esto es por nota. Así que todos tienen que hacer y mostrarme con su celular, su cuaderno que ahí esté escrito. ¿Ya? A ver, Orzón Fernando, ya que está deshabilitada su cámara, no sé qué estará haciendo. Muéstrenme el 1 con su celular que anotó de ejemplo. Orzón Fernando. A ver, me voy a anotar quienes no están participando y voy a restar nota. Orzón Fernando, ¿no? Junior Luna. ¿Qué escribió en el número 1? Tampoco, no participa. Vamos a ir eliminando a aquellos que no participan. Núñez Justiniano.
A ver, muéstreme con su celular qué hizo en el número 1 de ejemplos. No hice, profe. ¿Y por qué no está entendiendo o qué pasa? No entendí mucho. No entendí. Dice, indique dos ejemplos de términos dependientes e independientes. Si dijimos en la teoría, agarren pues su cuaderno, los apuntes no están tomando entonces. Dependiente es aquel coeficiente que está junto con la variable. Un ejemplo, 7y es un término dependiente. Independiente es aquel que el coeficiente cuando está solo puede ser -3, -10, 9, 0, 1. Ya está, es teoría. En el 2, anote dos ejemplos de cada clase de términos. Ya ustedes ahí ven, recordemos que hay términos enteros, irracional, racional y fraccionario. A ver, un ejemplo de fraccionario. 7y sobre z, ya es un término fraccionario. Dar ejemplos así de lo que hemos visto. La teoría que les envíe para la próxima clase tienen que estudiar, porque si no estudian lo mismo que nada va a ser, nunca van a entender. ¿Ya? William, a ver, muéstrame qué hizo en el ejercicio 1. No dice profe. Claro, pues si está comiendo, ¿cómo va a ser? Ah, ¿no? No estoy comiendo, profe. Ya lo vi. No es necesario que me muestre sus chimuelos. Ya. A ver, ya se va a acabar 10 minutos. Vamos a un poco de teoría más. Vamos a ver. Eso van a rellenar ya. Van a responder. Vamos a compartir pantalla y nos vamos a la siguiente teoría, que vendría a ser clasificación de las expresiones algebraicas. Ahora estamos viendo su clasificación. Estas se clasifican en 4. Si se fijan en monomio, binomio, trinomio y polinomio, pero generalmente se los trabaja como monomio y polinomio, ¿ya? Cuando dice monomio, mono se refiere a un solo término. Aquí vemos un ejemplo, menos 3x al cuadrado. Binomio, como lo dice bi, es 2 términos. Vemos aquí la unión de 2 términos, 6xy al cubo más 4y, están unidos 2 términos con el signo, ¿no? Trinomio, como le dice tri de 3 términos. Vemos la unión de 3 términos, ¿no? 3 al cuadrado más b más 7, perdón, 3 al cuadrado b más 7ab al cubo más 5. Son 1, 2, 3 términos, ¿no? Y polinomio, que es más de 2 términos, es decir, que un binomio y un trinomio se lo considera polinomio. Aquí vemos más de 2 términos, es decir, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, hasta más. Aquí está el ejemplo, 5x al cuadrado más 9xy al cuadrado más 4y al cubo menos 7y a la cuarta. Es decir, todo eso sería la clasificación de las expresiones algebraicas, ¿no? Ahora veamos lo que es el grado de un término algebraico, que esto ya es lo más práctico. ¿Qué hay? Pero vamos nosotros a dejarlo hasta clasificación, porque si les explico esto, no sé si me va a dar el tiempo. O vamos a tener que, si se acaba el tiempo, van a volver a entrar, ¿ya? Veamos lo que es el grado de un término y polinomio.
hay de dos tipos, el grado relativo y el grado absoluto. Cuando se dice grado relativo de un monomio, es de un solo término, nosotros vamos a anotar el grado de cada variable. Por ejemplo, aquí tenemos este ejercicio. 5x a la cuarta, y a la séptima y z a la 2. El grado de cada variable de x va a ser su grado es 4. Grado se refiere al exponente. De y su grado es 7. Y de z su grado es 2, ¿no? ¿Se fijan acá en el ejemplo? Ahora, ese es un grado relativo de un monomio. El grado relativo de un polinomio se refiere a elegir el exponente mayor de cada término. Por ejemplo, en 6x, o mejor dicho, es el grado mayor de cada variable, ¿no? Por ejemplo, de las x. De todas las x, me fijo en cada término hay x, ¿no? El grado mayor en cada término, ¿cuál vendría a ser? En el 6 es x al cuadrado, en el segundo término es x al cubo y en el otro es x elevado a 1. Cuando no hay ni un número se sobreentiende que es 1. Entonces de la x el grado mayor es 3. Ahora de la y, respecto a y, el grado mayor es 5, porque nos fijamos, ¿no ves? De y al cuadrado y de y a la quinta el grado mayor es 5. Y respecto a z, el grado mayor es 8. Eso se refiere cuando es el grado relativo. Relativo se refiere, digamos, a separados, ¿no? Monomio, de monomio se anota, cuando es el grado relativo de un monomio se anota el grado de cada término. Y cuando es de un polinomio se elige el mayor de todo. De x el mayor, por ejemplo, es 3, ¿no? De y el mayor es 5 y de z el mayor es 8. Eso es en cuanto al grado relativo. El grado absoluto. El grado absoluto, como su mismo nombre lo dice, es que quiere saber en general cuál es el mayor. Por ejemplo, grado absoluto de un monomio. Bloqueen su micrófono. Hay interferencia. Ya. Por ejemplo, el grado absoluto de un monomio. Aquí vemos un ejemplo. 6x al cuadrado por y elevado a 5 por z elevado al cubo. Yo quiero saber el grado absoluto de este polinomio. Entonces, ¿qué yo debo de hacer? Sumar todos sus exponentes. Sumo 2 más 5 más 3 me da 10. Entonces, el grado absoluto de un monomio es 10. Se fijan, relativo se refiere a separado y absoluto es a todo. Y cuando es grado absoluto de un polinomio, ¿a qué se refiere? Aquí vemos un ejemplo. Vemos este polinomio. 4x al cuadrado por y elevado a 5 por z más 7x elevado a 7 por y por z a la cuarta más 2x por y al cuadrado por z al cuadrado. Todo esto es un polinomio. Yo quiero saber el grado absoluto de este polinomio. ¿Qué quiere decir? Está dado por el grado absoluto del término de mayor grado. ¿Cómo se